Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión veremos la segunda parte de ecuaciones redox. En la primera habíamos definido qué era una oxidación, qué era una reducción, cómo se planteaban las semireacciones, tanto de oxidación como reducción, y habíamos visto cómo se iguala en ecuaciones sencillas. En esta oportunidad, en la segunda parte, veremos cómo se trabaja con ecuaciones un poco más complejas. Mi nombre es José y comenzaremos con la siguiente reacción química, como vemos a continuación. Tenemos una reacción de redox en las cuales nosotros vamos a comenzar. El primer paso era asignarle el número de oxidación o estado de oxidación a cada uno de los elementos que tenemos en la ecuación. ¿Tá? Entonces vamos a ver primeramente que acá tengo zinc, es un metal que tiene valencia 2, por lo tanto su estado de oxidación va a ser más 2. Acá para que la suma algebraica nos dé 0, el azufre tendría que estar trabajando esta S con menos 2. Acá tenemos oxígeno que está en estado elemental, es 0. Acá se nos forma óxido de zinc, vemos que tenemos oxígeno, entonces recuerden que el oxígeno es menos 2. Y acá tengo zinc, entonces vamos a colocar más 2 ahí. Y se nos forma acá dióxido de azufre, entonces vamos a colocar acá el oxígeno, vemos que es menos 2. Y en el caso del azufre, acá son 2 por 2, son 4. ¿Está? Entonces acá tendría que tener 4 positivos. Entonces ahí hemos asignado el número de oxidación para cada una de las especies. Ahora, segundo paso, vamos a ver cuáles son las especies que van a cambiar su número de oxidación, cuáles son los elementos que van cambiando. Entonces vemos que el azufre menos 2, la S menos 2, pasa al otro lado como S más 4. Entonces vemos que hay un cambio de su número de oxidación. Vamos a ver cuál es el otro cambio que se observa. Vemos que el oxígeno en estado elemental pasa al otro lado como oxígeno menos 2, ¿está? Pero aparece en dos lados, entonces ahí vamos a colocar un solo oxígeno menos 2, teniendo en cuenta después que está en dos lados ese oxígeno, y vamos a identificar cuál es el proceso de oxidación y cuál es la reducción. Antes que nada, recuerden que cuando vimos las hemireacciones, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que tenemos que tener la misma cantidad de átomos de un lado y que del otro. Entonces fíjense que acá tengo un solo oxígeno, mientras que del otro lado tengo dos. ¿Tá? Entonces recuerden que siempre tienen que coincidir las cantidades de oxígeno. Entonces acá colocamos nosotros un 2 para indicar que son dos oxígenos. ¿Tá? Entonces de esa forma tenemos iguales las cantidades de oxígeno de un lado y del otro. Ahora sí, vamos a identificar cuál es la oxidación y cuál es el proceso de reducción. Si observamos la primera semireacción, pasa de azufre menos 2 a más 4. Entonces vemos que hay un aumento de su número de oxidación, por lo tanto se trata de un proceso de oxidación. Recuerden que en este proceso hay una pérdida de electrones, lo cual se indica de este lado. Entonces vamos a colocar más electrones y vamos a ver cuántas cargas están en juego. ¿Tá? Vemos que pasa de menos 2 a más 4. Entonces, ¿cuántas cargas hay en juego? Hay 6. Entonces ahí colocamos 6 electrones, son los que estarían liberándose. Vamos con el siguiente semireacción, vemos que pasa de 0 a menos 2, hay una disminución de su estado de oxidación, por lo tanto es una reducción. Una vez que tenemos la reducción colocado ahí, recuerden que en este proceso hay una ganancia de electrones, lo cual se va a indicar de este lado. Vamos a colocar más electrones y vamos a colocar las cargas que están en juego. Fíjense que acá pasa de 0, porque 2 por 0 es 0, pasa de 0 a, fíjense que acá hay menos 2, pero ahí este 2 multiplicando sería menos 4. Entonces, ¿cuántos electrones hay en juego? Hay 4 electrones en juego. ¿Estamos? Recuerden que una vez que hemos planteado las semireacciones, el objetivo era que nos den las mismas cantidades de electrones de un lado y del otro para que se puedan simplificar. En este caso yo tengo 6 y acá tengo 4. Tendremos que multiplicar por números tales que nos dé iguales. Si a la primera ecuación nosotros la multiplicamos por 2, va a quedar 6 por 2, 12. Para que nos dé 12 acá la segunda ecuación, vemos que si multiplicamos por 3, 4 por 3, 12. Entonces, lo que tendremos que hacer es multiplicar la primera semireacción por 2 y la segunda semireacción por 3. Entonces, vamos a hacer eso. Acá si multiplicamos 6 por 2, nos quedaría 12. Acá iría 2 por 1, 2, entonces iría el 2 delante. Acá lo mismo ocurre, iría un coeficiente 2. Y borramos para que no nos confundamos. Nos faltaría ahora la segunda semireacción que dijimos que vamos a multiplicar por 3. Entonces 2 por 3, 6, 4 por 3, 12 y acá sería 3. Entonces ahí borramos y tenemos planteadas ambas semireacciones. Ahora sí tenemos iguales cantidades de electrones de un lado y del otro, lo cual nosotros podemos simplificar. Recuerden que no nos pueden quedar electrones libres en este tipo de reacciones y ya estamos en condiciones de sumar.
vemos que tenemos 2S-2, azufre menos 2, tenemos 3 oxígeno en estado elemental, del otro lado tenemos 2 azufre más 4, que es el que está acá, baja también y sería 6 oxígeno menos 2. Vamos a comenzar a colocar los coeficientes que nos indica acá. Vemos que delante del azufre menos 2 tenemos que tener un 2, es decir, tengo que tener 2 azufre menos 2. Vemos que en la ecuación tengo un solo azufre menos 2, para igualar vamos a tener que colocar un 2. ¿Está? Recuerden que ese 2 va delante del compuesto, ya que está unido, combinado con el zinc, no podemos colocar en el medio nada. Vamos con el siguiente término, ahí nos dice que son 3 oxígenos elementales, entonces vamos a colocar un 3 a modo de coeficiente delante del oxígeno elemental. Vamos con el azufre más 4, que me dice que son 2, entonces acá vemos que tengo el azufre más 4 y ahí iría un coeficiente 2. Y vemos que acá en el caso del oxígeno menos 2, tienen que ser 6 en total. Pero hay un problemita acá. El oxígeno menos 2, recuerden que aparece en dos lados. Acá ya no puedo multiplicar por nada, porque ya tenemos colocado este 2. Por lo tanto, vamos a contar cuánto oxígeno menos 2 tengo acá. Tengo 2 por 2 son 4. 4 oxígenos menos 2. ¿Está? Entonces ya tengo 4. De esos 6, ya 4 tengo ocupado acá. Entonces, ¿cuántos tendría que ir acá? Acá tengo uno solo. Por lo tanto, tendría que ir un coeficiente 2 delante. ¿Está? Entonces, de esa forma, tenemos los 6. Si sumamos, vemos que tengo 2 por 2, 4. 4 oxígeno menos 2, más 1 por 2, 2. Los 2 oxígeno menos 2 más los 4, dijimos que son en total 6. Entonces, de esa forma, hemos logrado igualar esta primera ecuación. Vamos con una siguiente ecuación un poco más compleja. Recuerden que el primer paso es asignarle los números de oxidación a cada uno de los elementos. Entonces vamos a ver que el oxígeno, acá tengo el hidrógeno, tiene esta oxidación más 1, son 2 hidrógenos, entonces por lo tanto son más 2 en total, para que sea la suma algebraica 0, acá tenemos que tener el azufre con menos 2. Vamos con los siguientes elementos, acá tengo hidrógeno, oxígeno, recuerden que el oxígeno, las reglas nos dice que tiene menos 2, hidrógeno más 1, y acá nos faltaría, en el caso del nitrógeno, acá en el canal hay un video, para que veamos cómo se calcula en forma rápida esta oxidación. Ahí nosotros en forma mental podemos hacerlo ahora, sería el numerito de abajo sería 3 por 2, sería 6, 6 acá sería 1 por 1, porque hay un solo hidrógeno, 1, entonces 6 menos 1, 5, entonces ahí colocamos más 5 el nitrógeno. Vamos con el siguiente acá compuesto, que tengo oxígeno también, sería menos 2, también tengo hidrógeno, sería más 1, y lo mismo que recién multiplicamos el numerito de abajo por el de arriba, 4 por 2, 8, y acá sería 2 por 1, 2, sería 8 menos 2, serían 6, entonces más 6, el estado de oxidación del azufre. En el caso del siguiente compuesto, tengo oxígeno menos 2, para que sea la suma algebraica 0, sería el nitrógeno con más 2, y acá tengo oxígeno y hidrógeno, sería cada uno menos 2 el oxígeno, hidrógeno con más 1. Ya tenemos asignado los estados de oxidación de cada uno de los elementos y vamos a identificar cuáles son los cambios de estado de oxidación que se están produciendo. Vamos a ver que pasa el azufre menos 2, pasa a azufre más 6. ¿Está? Entonces vemos que hemos identificado el primer cambio de los estados de oxidación. Vamos a ver cuál es el otro cambio que se produce. Vemos que el nitrógeno pasa de más 5 al otro lado, pasa como nitrógeno más 2. Es el segundo cambio que observamos en las reacciones. Ahora, una vez que ya tenemos identificado esto, vamos a ver cuál es el proceso de oxidación y cuál es la reducción. Veamos la primera semireacción. Vemos que pasa de menos 2 a más 6. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un incremento en su número de oxidación. Por lo tanto, es un proceso de oxidación en el cual hay una pérdida de electrones, lo cual se va a indicar de este lado. Y vamos a ver cuántas cargas hay en juego. Si pasa de menos 2 a más 6, en total son 8 cargas. Entonces sería más 8 electrones ahí. Vemos la segunda semireacción, pasa de más 5 a más 2, hay una reducción, una disminución del número de oxidación. En este proceso recuerden que hay ganancia de electrones, por lo tanto los electrones se indican de este lado, iría más electrones, y vamos a ver cuántas cargas hay en juego. Si pasa de más 5 a más 2, se reduce 3, entonces hay 3 más 3 electrones. ¿Estamos? Entonces de esa forma ya hemos designado la cantidad de los electrones que hay en juego en cada una de las semireacciones. Y recuerden que el objetivo es esto, que nos den la misma cantidad de electrones de un lado y del otro, para que se puedan simplificar, ya que no nos puede quedar electrones libres. ¿Qué vamos a hacer en este caso?
la primera semi-reacción la multiplicamos por 3 y la segunda semi-reacción la multiplicamos por 8. De esta forma, 8 por 3, 24, y acá 8 por 3, 24, se nos simplificarían la cantidad de electrones. Entonces vamos a proceder con la primera semi-reacción. Entonces multiplicamos 8 por 3, 24, acá sería un coeficiente 3 delante, acá también. Este 8 va a multiplicar todos los términos, entonces sería este nitrógeno iría un 8, acá sería 8 por 3, 24, y acá sería un 8 delante. De esa forma vemos que tengo la misma cantidad de electrones de un lado y del otro. Tengo 24 electrones acá y 24 electrones del otro lado. Estamos en condiciones de simplificar. Una vez que hemos hecho este paso, borramos ahí para que no nos confundamos y ya estamos en condiciones de sumar. ¿Tá? Sumamos, la suma vemos que nos queda 3 azufre menos 2 más 8 nitrógeno más 5 que tenemos acá. Del otro lado tenemos 3 azufre más 6, que es lo que estamos mostrando ahí, más los 8 nitrógeno más 2 que tenemos indicado ahí. Entonces vamos a ir colocando los coeficientes en la ecuación química que tenemos ahí al comienzo. Vemos que del azufre menos 2 son 3. Entonces acá tengo azufre menos 2, iría delante del coeficiente un 3. En el caso del nitrógeno más 5 son 8. Acá tengo nitrógeno más 5, sería un 8. En el caso del azufre más 6, que sería este, hay un coeficiente 3. Recuerden que esto van delante los coeficientes. Y el nitrógeno más 2, que sería este, iría un 8. Una vez que tenemos esto, vamos a corroborar si que estén iguales todos los elementos. La desventaja que tiene este método, por ahí nos puede quedar algún elemento que no se iguala, lo tendremos que hacer por el método de tanteo. Vamos a pasarlo en limpio a la ecuación química con los coeficientes. Y recuerden que vamos a comenzar a contar. Vamos a contar los que son los reactivos y del otro lado los productos. Vamos a hacer una columna con los elementos correspondientes para ir contando de un lado y del otro. Los nitrógenos vemos que son 8. Entonces vemos que son 8. Del otro lado, el lado de los productos, ¿cuántos nitrógenos tengo? Tengo 8 también, estarían iguales. Vamos con el azufre, el siguiente elemento. Vemos que acá son 3. ¿Está? Entonces ahí colocamos 3 en la tablita. Acá vemos que acá aparece el azufre, que son 3. Hasta ahora todo bien, están iguales todos. Vamos con el oxígeno a continuación. Vamos a ver que de este lado tenemos 3 oxígenos, pero ese 8 multiplica, ya los vamos contando. 3 por 8, 24, más, fíjense que acá no hay oxígeno, entonces tenemos en total 24. Vamos a ver que de este otro lado cuántos oxígenos tenemos. Tengo 4 por 3, 12, más 8 acá, en total tengo 20, ¿está? Veamos ahí, sería 4 por 3, 12, más 8 sería 20, ¿está? Tenemos 20 electrones, 20 oxígenos, perdón. Ahora, hay un inconveniente acá. Me tiene que dar 24, entonces me está faltando 4. Como acá ya no puedo modificar, ya están estos coeficientes, acá me aparece el oxígeno, ahí tendría que multiplicar por un número tal para que me dé 4, ¿tá? Que es lo que me está faltando. Entonces, ¿qué número iría? Iría un 4, ya que 1 por 4, 4 oxígenos más los 20 que dijimos que tenemos acá, serían en total 24. De esa forma ya tenemos iguales las cantidades, ¿estamos? De oxígeno. Vamos ahora con los hidrógenos. Vemos que los hidrógenos son, ahí son 2, acá son 3, 3 por 2 son 6, más acá son 8, serían en total 14. Vamos a ver que nos dé 14 acá. Vemos que son 3 por 2 son 6, más acá tengo 4 por 2, 8, nos daría 14. Entonces de esta manera hemos logrado igualar. Fíjense que ese 4 lo hemos agregado de acuerdo haciendo el tanteo de la igualación. ¿Tá? Entonces el método de tanteo a veces ayuda en este tipo de ecuaciones químicas. ¿Tá? Entonces este tiene la limitación que a veces no se iguala a algunos, tendremos que aplicar el método de tanteo. Bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya gustado el video. Si les sirvió, me dan un like. No se olviden hacer algún comentario, sugerencia para los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Saludos, suerte en los estudios. Hasta la próxima.